Buenos días, pueden sentarse, hermanos de mi corazón, de mi vida. ¿Cómo están ustedes? Se les ve que están bien bendecidos, gracias a Dios. Se ven bien bendecidotes. Se ven bien bendecidotes, de veras. En Gálatas 2 es donde estamos hoy. Vamos a tratar de ir por 2 versículos. Gálatas 2, estoy prendido. Ahí estoy en Efesios, Gálatas 2, del 1 al 2. Dice así. Bueno, déjenles digo lo que... Voy a darles un versículo, creo que ese versículo tiene que ver con lo que va a ser el estudio de hoy. Dice, está en Efesios 2, del 8 al 9, versículos que voy a adelantar, como pues eso va a estar en el, digamos, encierra lo que es el estudio. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, para que nadie, dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto es, somos salvos por la fe en Cristo Jesús, y entonces nos llega la salvación por gracia, y esto sería, no es por obras, es por fe, porque si alguien es salvo por méritos propios, entonces ahí está la vanidad, dicen estos, porque yo soy tan bueno, porque yo soy tan santo, puede alcanzar la salvación, se la arrebaté a Dios la salvación. Entonces eso es antibíblico, nadie se gana la salvación, solamente todo el mundo la recibe por creer en Jesús. Sí, y es curioso, pero es obviamente para los cristianos es tan normal oír esto. Lo oímos cada vez, es algo que tenemos arraigado, no somos salvos por algo que hayamos hecho, pero somos salvos por algo que Jesús hizo. Pero el problema aquí es de que Jesús hizo esa salvación tan hermosa, pero Pablo está en este estudio, él está a punto de tener una confrontación grave porque hizo, digamos, van a hacer un concilio. Un concilio era que se juntaban todos los, digamos, que tienen autoridad. Ha habido muchos concilios en la historia de la iglesia, pero ese es el primero, en donde había una discusión dentro de la iglesia, sí, que no estaban de acuerdo la gente. Entonces, Pablo había tenido una gran discusión con estas personas que se llamaban los judaizantes, que eran judíos convertidos a la fe cristiana, pero estaban arrastrando todas las costumbres y las tradiciones del judaísmo, sí, que sería entonces de los fariseos. Entonces querían traer las tradiciones fariseicas, si lo queremos poner de una forma, sí, y quieren imponerlas a los nuevos cristianos porque ahora tienen un poco de autoridad, obviamente dentro de las iglesias. Pero entonces Pablo los confronta, les dice que no puede ser eso, que la salvación es por gracia, no pueden imponer la ley. Este versículo habla, es en Hechos, y quiero decir este versículo porque este versículo es el que digamos que destapa el problema. No, es en Hechos 15 y es el primer versículo. Sí, aquí está. Dice, es el versículo 1 de Hechos 15. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, ¿sí?, que venían de Judea. Estos eran judíos, eran esos judaizantes que les digo, venían de Jerusalén. Ellos tenían la autoridad eclesiástica dentro de lo que era la comunidad. Ellos eran los fariseos, eran los maestros de la ley anteriormente, ahora se habían convertido a la fe cristiana, pero estaban imponiendo estas cosas y decían de esta forma así sin vergüenza, digámoslo. Y digo sin vergüenza porque en estos días hay muchísima gente que dice sin vergüenza, no puedes ser salvo si no haces esto, o tienes que hacer esto. No están hablando de la fe, porque todos sabemos, como ya dijimos ahorita, somos salvos por fe de gracia, ¿verdad que sí? Porque creemos en Jesús somos salvos. Pero en ese momento ellos estaban adheriéndole algo. Eres salvo por fe, pero tienes que hacer esto, si no, no eres salvo. Y ahorita mismo hay mucha gente que habla de que eres salvo, pero tienes que ser una persona de oración, tienes que hablar en lenguas, tienes que ser bautizado. Si todo eso es diabólico, todo eso es contra la palabra de Dios, es contra Dios. Es como manipular la palabra de Dios diciendo yo soy el que sé. Si ellos decían así, otra vez lo voy a decir, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Eso es lo que decían. Esto Pablo lo escuchó, fue y les dijo, esto está equivocado, esto no puede ser. Enseguida, déjenme leer el versículo 2, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña, esto es, se armó la grande, cuando oyeron hablar a estas personas diciendo eso,
dice, no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Sí, porque estamos hablando de cristianos, entonces la iglesia de Antioquía, que es donde estaba Pablo y Bernabé, obviamente, ellos discutieron con estos judaizantes, la iglesia decidió que pare aquí este problema, hay que hacer un concilio, tienen que ir a Jerusalén, juntarse y hablar de ese problema y salir con una solución. Entonces, llegamos acá a Gálatas 2, en donde Pablo llega a Jerusalén a hablar. Ese es el punto, que Pablo llega a Jerusalén, viene con este gran problema con los apóstoles. Acuérdense ustedes que antes no había teléfono, no había internet que se podían dar. Esto era nuevo para los apóstoles. Cuando llegó Pablo y Bernabé, aquí va a decir que juntó a los más importantes de la iglesia, los cuales él pensaba que eran los más importantes, que eran Santiago, el hermano del Señor, él era el encargado de la iglesia en Jerusalén. Obviamente que todo el mundo conocía a Pedro, porque Pedro era el que tenía más voz, él siempre contestaba, siempre el que decía, era como una clase de líder dentro de la iglesia, dentro de los 12 apóstoles, ¿verdad? Y también junto con Pedro estaba Juan. Entonces seguramente era Pedro, Santiago y Juan. Santiago era el hermano del Señor. Entonces juntó a ellos y les dijo en secreto, o en privado más bien, no en secreto, en privado, el problema para después tener el concilio. Ese es el cuadro que estamos viendo aquí. Eso es lo que va a suceder. Vamos a ver, déjeme de ahí para adelante, déjeme le quito lo que es el resumen de lo que fue la semana pasada, que fueron de los versículos 21 y 24, que fue cuando cerramos el capítulo 1. Dice Pablo, déjeme se lo leo, porque luego no vamos a saber ni qué. Es del 21 al 24 de Gálatas 1, dice, después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran de Cristo. Solamente oían decir, aquel que otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Esto es, vamos a ver hoy en este día, en el capítulo 2, que ya lleva 14 años, por mientras que no llegaba, digamos, en esos 14 años, Pablo estaba predicando el evangelio por todos lados, pero estaba en Cilicia, y estaba en Siria, en donde también estaba Damasco, Tarso, en donde él estaba, era su lugar de donde él había nacido. Entonces estaba predicando el evangelio por todos lados, a donde iba, pero duró 14 años viviendo, digamos, como una persona como usted y yo, en nuestra casa, predicando, yendo a un lado y a otro, ¿sí? Lo cual a mí me llena de alegría, porque aún saber que el apóstol Pablo era quien él era, duró 14 años de su vida simplemente en su casa, trabajando, sin digamos, no andaba, como todos sabemos, de cárcel en cárcel hasta después de 14 años. Sí, entonces a mí se me hace como que esto es muy importante de saber, porque la vida de Pablo era una vida bien común, de una persona que es bien luchadora, una persona que está bien entregada, sí, y que al final termina en las cárceles porque no le importa la circunstancia, él quiere predicar el evangelio, sí, pero va como creciendo esta odio contra Pablo hasta que se pasa de cárcel en cárcel, me enviando cartas para todos lados, y eso es lo que puse acá de resumen de eso en 2 renglones. Dice, Pablo tuvo que salir de Jerusalén por una persecución y fue a su tierra natal, que fue a Tarso, porque era Saulo de Tarso. La mayoría conocían el testimonio de Pablo, pero no lo habían visto. Muchos tenían miedo de él, pero ahora todos, por la realidad de Pablo, sí, por como lo ven, por su fe y entrega, ahora dan gloria a Dios por él. Eso, así termina pues el capítulo 1, comienza el capítulo 2 y tengo una introducción para él. Dice, esta era una clase, en lo que vamos a ver ahorita, esta era una clase de formar el cuadro, es decir, el cuadro del concilio que les acabo de decir hace ratito, en donde se iban a juntar todos, iban a hablar del problema, iban a llegar a una solución. Ese era un concilio. Dice, de lo que será pues el concilio de Jerusalén, en el año 50. Dice, Pablo ya ha dicho que Jesús mismo le instruyó en el evangelio y lo envió a predicarlo. Esto es Pablo, y tenemos que tener esto bien clarito. En este concilio Pablo no fue a probar que él era enviado por Dios, ¿sí? Ni siquiera fue a probar de que su evangelio era verdadero, sino que eso ya estaba probado. Pedro ya había escrito cartas diciendo lo que Pablo dice es igual que la escritura. Sí, no estaba probando el evangelio que predica Pablo, porque el evangelio que predica Pablo Jesús se lo enseñó directamente, y el evangelio que predicaban los apóstoles fue directamente también enseñado por Jesús. Entonces era el mismo evangelio, eran dos personas diferentes, independientes, porque Pablo no dependía de los apóstoles. Sí, Pablo, digamos que cuando él estaba en su casa haciendo todo esto, los apóstoles no lo habían enviado. Él era apóstol de Jesucristo. Si Jesús lo envió, entonces no hizo una religión diferente,
Sí, él estaba sometido todavía a la iglesia, pero a este punto, y ahorita vamos a decirlo, Pablo era independiente de los apóstoles, mucho más unido que las personas que estaban dentro de Jerusalén. Sí, porque su maestro era el mismo y predicaban el mismo evangelio. Cuando regresa Pablo a Jerusalén es porque él da lugar a la autoridad que tienen los apóstoles, sí, y hay un problema en común, que es, hay personas que están predicando otro evangelio, que no es solamente por la fe, por gracia, pero están predicando que tienes que hacer esto y que tienes que hacer aquello para llegar a ser salvo. Entonces hay un problema que les ataca a los dos, digamos a Pablo y a los apóstoles, y eso es lo que se va a arreglar aquí. Era el mismo evangelio y único que predicaban los 12, pero hay quienes decían que Pablo no tenía la misma autoridad que los apóstoles y discutían de lo que Pablo enseñaba. Al punto que estos torcían la verdad, esto de los judaizantes, por eso pues que se llegó a la cima de este problema, que era, tenemos que hablar de esto, tenemos que hacer un concilio. Déjenme le leo el versículo 1 y 2 de capítulo 2 de Gálatas. Después pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén. Este de otra vez es importante porque no debemos de confundirnos que a lo mejor Pablo llegó cuando fue salvo y luego ya nunca volvió. No es eso. Sí, otra de las muchas veces, pero esta vez era importante. Pablo estaba yendo y viniendo a Jerusalén porque llevaba ofrendas y todo esto. Sí, pero cuando llega aquí era como continuación de su salvación porque había un problema doctrinal. Entonces, después de 14 años, en su misma doctrina, tuvo que llegar aquí a Jerusalén. Después de 14 años, otra vez, para hablar pues del problema que ya hemos estado hablando. Entonces, después de pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Y vamos a ver por qué es tan importante que lleve a Tito. Dice 2, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Ya dije, Pablo traía a Tito con él, luego fue, antes de hacer el concilio, digamos que hizo una junta con Pedro, con Juan y con Santiago para exponerles lo que él estaba predicando, que era lo mismo que ellos predicaban, no había ninguna diferencia, y lo que los otros estaban diciendo. Sí, en privado les dijo esto, para no correr en vano. Esto es para, ¿qué tal si ellos se ponen del lado de los judíos y ahora Pablo queda solo? Entonces no era su punto. Él era una persona inteligente obviamente y quería preparar bien lo que iba a pasar en el concilio, y creo que eso es muy bueno. Dios maravilloso, ayúdanos, Señor, para que esta mañana, Señor, seamos capacitados por ti. Te ruego, Señor, que bendigas mis labios, Señor, y mi corazón, para que de mí solamente emane tu palabra, la verdad, y cada uno de nosotros seamos edificados en el conocimiento de la verdad, en el conocimiento de tu palabra, Señor, y ayúdanos para que esta verdad nos transforme, seamos capacitados, edificados y canales de la verdad a otros. En el nombre de Jesús sea amén. ¿Estamos todos de acuerdo hasta aquí? Entonces, el primer versículo dice: después pasaron 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Tito no era judío, él era un griego y él no estaba circuncidado. Okay. Súper importante de entender eso. Dice acá, apóstol Pablo dice, subí a Jerusalén. No era mentira, ya eran 14 años desde su conversión, aún sí ha estado en Jerusalén para llevar fondos de caridad, porque hubo en ese tiempo una tremenda hambre. Entonces, como ya dije, no es la primera vez después de su conversión que va a Jerusalén, ya que ya había ido otras veces y hay récord, pues hay digamos, ¿cómo se llama eso? No récord, pero, pues sí, récord, pero en inglés, español también es récord, ¿no? Estaba ya escrito que él ya había ido algunas otras veces a Jerusalén. Por ejemplo, Hechos de los Apóstoles del 11, capítulo 11, 29 al 30 dice, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, a Jerusalén, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Entonces, como ya dijimos, Pablo ya había ido otras veces a Jerusalén, ya obviamente tenía esta familiaridad con Pedro, pero cuando hubo esta gran hambre, entonces mandaron a Pablo y a Bernabé de parte de la iglesia de Antioquía, que es donde Pablo estaba, y luego llevaron la ofrenda a Jerusalén antes de los 14 años. Entonces, cuando Pablo dice, ya hace 14 años, es porque el evento, la circunstancia que va a pasar es bien importante, y por eso cuenta desde su conversión hasta acá,
que ahora esto va a pasar después de 14 años. Ya había ido antes, pero aún en el texto dice que otra vez fue a Jerusalén. Dice, Pablo pone énfasis esta vez por lo que ahora hablará, que es el problema doctrinal que ha surgido. Pues los 12 y Pablo, porque todos recibieron enseñanza directamente de Jesús, no tenían ninguna diferencia. Pero hay unos, que son esos judaizantes, que sí están mal guiados, que están mal guiando a las congregaciones, y al parecer en Jerusalén han sido bien recibidos. Y el problema para Pablo en este punto, y por eso fue a hablar con los apóstoles, es de que estos judaizantes, cuando fueron a Galacia, que fueron a las iglesias de Galacia, que es donde él estaba, empezaron a predicar pues un evangelio diferente, que es lo que está diciendo Gálatas. No hay otro evangelio diferente. Lo que pasa es que unos quieren pervertir las cosas o torcer las cosas que ya dijo Dios. Entonces el problema para Pablo al venir a Jerusalén es para decirle a los apóstoles, ¿cómo ustedes pueden estar tan contentos? Sí, estos están levantando un evangelio diferente, están predicando algo diferente y ustedes lo están dejando. Entonces, por eso es el concilio. Pablo va y quiere decirle a Pedro y a Juan, a Santiago y a todos los demás apóstoles que dentro de su grupo se han metido lobos, se han metido personas que están torciendo el evangelio y que no puede seguir esto siendo normal. Entonces, ellos han aceptado a estas personas dentro de su grupo en Jerusalén. Veamos qué fue lo que provocó que Pablo venga a Jerusalén. Ya habíamos dicho eso. En Hechos 15, 1 y 2, lo que leímos hace ratito, dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaron a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros con ellos, o otros de ellos, a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Entonces podemos decir que esta visita es continuación desde cuando Pablo nació de nuevo. Ahora, y porque dice que expuso primero en privado este asunto, entonces podemos asegurar que la contestación no fue oficial. Si la contestación de Juan, Pedro y Santiago no fue oficial y no era lo que vamos a poner acá, por eso es que muchos dicen que esta visita de Pablo tal vez no era el concilio, porque lo que hablaron Pedro, Santiago y Juan no se nos expone. Sí, pero la razón es que aquí mismo dice que era una reunión extra. Sí, no era la oficial del concilio, sino que en privado habló con ellos. Por eso no se nos pone las respuestas de ellos. Dice, entonces ahí va. Y no fue oficial el primer concilio de Jerusalén, pues sí, pues es, digamos, el inicio para que este tome lugar luego. Y es que Pablo, a su paso por las ciudades, iba dejando el evangelio expuesto. Y mucha gente era convertida y seguían a Jesús. Pero esta falsa doctrina empezó a llegar a estos nuevos cristianos y podían confundirse. Sí, Pablo tenía una gran, nos lo dice en otra ocasión, Pablo tenía una gran preocupación porque los hermanos, porque los santos de Dios escucharan la verdad. Entonces, cuando alguien no estaba diciendo la verdad, cuando alguien estaba predicando una cosa que no era la verdad, Pablo estaba súper preocupado, estaba dolido y no podía descansar. Sí, otra vez dice, en otra ocasión dice, yo tengo todos estos problemas y el problema de las iglesias, el problema de llevar la verdad al pueblo. Sí, y yo creo, hermanos, que cualquier pastor que predique de la Biblia, tenemos que tener esta preocupación. Sí, a mí me da mucha pendiente cuando una persona que ha estado en la iglesia, digamos, por mucho tiempo y luego en pláticas, digamos que sale con una cosa que no es bíblica. Sí, y no se ofenda a nadie, pero simplemente es de que yo estoy pensando como pastor que predicando de la Biblia estamos aprendiendo de la Biblia, ¿verdad que sí? Entonces cuando digamos que alguien dice, no, pues nosotros somos salvos porque Pedro y Juan le pusieron muchas ganas y todos los apóstoles y todos vieron a Jesús irse al cielo y por eso somos salvos, ¿verdad? Y de repente digo, o sea, ¿cómo? ¿De dónde salió esto? ¿Qué? ¿Verdad? O sea, y me gustaría que pues poner énfasis y decir, no, es que la salvación nos viene nada más por la fe en Cristo, sino por otras cosas que parezcan que son buenas, ¿verdad? O que parezcan espirituales, pero entonces sí yo como pastor tengo que tener esa preocupación y ustedes también. Sí, una vez yo dije algo, me acuerdo hace mucho tiempo en donde ni siquiera lo voy a decir ahorita el problema, pero hay en la Biblia cosas
en donde tú tienes que tomar una, es más, sí lo voy a decir para que se les quite, que luego no quiero dejarlos en incógnita. En Génesis 6 hay un pasaje bien difícil. Yo sé que a lo mejor, pero y ahí va lo que voy a decir. Como dijo J. Vernon McGee, yo lo digo de esta forma, usted sabe si quiere seguir equivocado. Pero dijo así, en Génesis 6 dice que las hijas de los hombres se casaron con los hijos de Dios y luego nacieron hombres importantes. Entonces yo digo que mucha gente dice que los hijos de Dios tiene que ver con que los demonios, los demonios caídos tuvieron que ver con las hijas de los hombres y luego salieron ahí mitad hombre, mitad demonio, lo cual la Biblia no habla de eso, ¿verdad? Entonces yo tomo la posición viendo las escrituras en donde los hijos de Dios es la raza de Set, sí, la genealogía de Set, y las hijas de los hombres son la genealogía de Caín. Entonces de ahí salen, más aparte la Biblia dice que es bien clarito, de esa, porque imagínate, son de dos razas, los hijos de Set y las hijas de los hombres, nacen hombres y eran hombres famosos. También ahí dice punto, aparte luego dice, en aquel tiempo había gigantes sobre la tierra, que no tiene conexión con lo primero. Ahora, yo dije en aquel día, y digo ahorita todavía porque así lo creo, porque creo que eso es lo que dice la Biblia, que si los ángeles que no tienen un cuerpo, poseen a alguien que sí tiene un cuerpo, y luego ya viene esta persona endiablada, y luego tiene que ver con una persona que está en el mundo, ¿qué va a salir de allá? Si es una persona física que tiene el demonio metido con otra persona, nomás va a salir una persona normal, ¿sí o no? No tiene nada que ver con demonios. El mundo entero está endemoniado porque no creen en Jesús. Sí, pero bueno, yo no me quiero meter más en eso, pero esa era la idea y alguien dijo, oh, usted tiene su opinión, yo tengo la mía. Alguien que estaba en la congregación. Eso no es que uno quiere imponer, pero como que no te gusta, pues, como que dices tú, o sea, ¿cómo es posible? Si estamos, y yo les hablo en la Biblia, todo lo que dice aquí y acá, ¿verdad? Y luego dicen, no, es que yo sí creo que hay hombres, mitad hombre y mitad demonio, que hubo en aquel tiempo y fueron gigantes, pero es que no está en la Biblia. Si no es algo que podamos seguir adelante, y el hecho de que alguien me diga algo que yo creo que es normal, que alguien me diga, pues usted sabrá lo que cree, yo creo diferente, y estamos en el mismo grupo, ¿se entiende eso? ¿Creen que soy vanidoso con decir eso? ¿Los confundí todos? ¿No? ¿Verdad que no? ¿Sí? Sí, hermanos de mi corazón, yo creo, se los prometo que yo creo que dentro de la iglesia, en una congregación, nadie puede pensar, oh, yo creo que sí somos salvos por la gracia de Dios, porque en Jesús, pero mi opinión es que a lo mejor somos salvos porque estamos bonitos, o porque creemos también en los ángeles, o rezamos mucho. Hermano, yo creo que tenemos que tener un espíritu, un camino, una doctrina, una dirección. Tenemos solamente una palabra, solamente la opinión de Cristo, no realmente la mía. Porque si ustedes están en desacuerdo con lo que yo creo diferente que la Biblia, me parece muy bien. Yo pienso que estoy bien guapo y bien fertudo, pero si usted cree que no estoy bien guapo y bien fertudo, no hay ningún problema. Eso no es ningún problema. Si de la Biblia nosotros no estamos de acuerdo, hay un problema. Y ese me pasó la hora entera diciendo de esto. Continuemos así bien rápido. Ojalá que se haya entendido lo que quiero decir, punto y aparte. Y si Pablo está sumamente preocupado por la iglesia, diría algo personal. Yo entiendo que en algunas ocasiones pareciera que hablo mal de las sectas, y voy a seguir con todo el punto, pero yo no hablo mal de las sectas. Y cuando hablo la verdad de las sectas, la que conozco, he estudiado a ellos. Digamos, porque no me cae, a lo mejor alguien puede decir, es que este pastor se la pasa hablando de las sectas, porque no le caen bien. No es eso, nunca me han hecho nada malo. Es que estas personas, imagínate que alguien dice que mi Señor no es Dios. Yo creo que la única forma de salvación es Cristo, porque es el Hijo de Dios, de la misma naturaleza que Dios. Y luego alguien viene con la mano en la cintura, mascando chicle, y me dice, no, pero no es Dios. ¿Cómo no va a ser Dios? Entonces ni tú ni nadie de tu secta son salvos, porque solamente Dios puede perdonar los pecados, ¿sí o no? Entonces no podemos aceptar que alguien venga y luego nos diga sinvergüenzamente Jesús no es Dios. No podemos aceptar eso, aunque seamos bien buenas gentes. Amén. Porque no es porque no me caigan bien, sino porque predican cuentos chinos, ideas humanas, y lo hacen como si eso estuviera en la Biblia. Eso es lo peor. Mal usando algún versículo no muy claro para sacar provecho de para sus vientres, especialmente cuando niegan que Jesús es Dios o que hay salvación por algún esfuerzo humano.
a santidad. Y ese es lo más común. O es que tienes que esforzarte por santidad para ser salvo. ¿Sí? Eso soy yo como muy espiritual, pero es mentira. Tú eres salvo y luego porque eres salvo te esfuerzas a santidad. No para ser salvo. Amén. Dios no salva a los santificados, punto y aparte. Y no, sino que Jesús santifica a los salvos. Amén. Esto es lo que a Pablo causa dolor y debe pasar con los pastores que predican. Eso nos debe de causar dolor a cada persona que predica la verdad y aún a cada persona que la escucha y que la conoce. Las mentiras del diablo aparentan ser iluminaciones confundiendo a los santos. Por eso no se trata de grupos religiosos, pues la verdad Dios nos la dio en la Biblia. No que se hable de las leyendas de la Biblia o que un versículo apoye mi filosofía de la vida y del mundo espiritual, sino que se estudie de lo que dice Dios y que se le conozca a Él, aunque nos familiaricemos con Dios y su salvación por la gracia, por creer en Jesús. Esto es lo que queremos. Conocer la Biblia, familiarizarnos con el Dios que conocemos de la Biblia, y luego caminar con Él, porque nos salvó por creer en Él, de gracia. Déjame le digo una frase que la he pensado mucho y que se la voy a decir así como si fuera un balde de agua. Ahí le va, ¿eh? Muchos vienen a la iglesia del Señor, ¿verdad que sí? Pero no conocen al Señor de la iglesia. Y eso es un error muy grande. Entonces, Pablo no viene a Jerusalén para que los otros apóstoles le aprueben su doctrina, sino que vino a echar fuera la doctrina de salvación por méritos propios. Los líderes judíos están yendo a la iglesia y crecía el grupo de los judíos de ellos. Ahora creían que eran influyentes. Y dentro del grupo judío hablaban, pues tenían esta idea, esta doctrina falsa que estaban ya imponiendo a la gente. Que no podía alguien ser cristiano sin antes pues ser judío, porque es lo que ellos estaban buscando. Que tienes que, fíjate, Hechos 15:5. Dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, de la secta de los fariseos, o que habían creído, esos eran cristianos, perdón, eran fariseos que habían creído, ahora ya estaban dentro del grupo cristiano, y luego decían, es necesario circuncidarlos, estos a los nuevos cristianos, y mandarles que guarden la ley de Moisés. Esto es lo que imponían, que se circunciden nuevos cristianos y que guarden la ley, lo cual quitaba a un lado la gracia, ¿sí? Desaparecía la gracia, lo cual quitaba el evangelio por completo. Entonces Pablo vino a parar esta falsa doctrina que se ha introducido en la iglesia y está confundiendo al creyente, sea judío o sea gentil. Esto pues es lo que pasó. Pablo no dejaría que estos judaizantes ahora corrompan la verdad o mezclen el evangelio con los legalismos, que ahorita mismo es como moda. En las iglesias hay legalismos, hay nuevas reglas, hay nuevas revelaciones, ¿sí? Y los fieles, porque no leen la Biblia, simplemente están yéndose como en las caricaturas, el gatito que se va por el olor del pay, ¿sí? Y se están yendo a donde no hay verdad. Sí, tenemos que parar eso porque conocemos la Biblia, porque sabemos cuál es la verdad. La verdad es la que nos hace libres, no lo que nos guste oír, no lo que nos convenga oír, pero la verdad. Pablo no dejará que eso suceda. No podemos seguir los legalismos normales que estaban sucediendo y que están pasando ahorita, las falsas leyes, tradiciones, aparentando ser más espirituales que los demás. Eso pasó allá y sigue sucediendo en el mundo de hoy mismo. Pablo tenía esta personalidad y esta entrega a Dios. Pablo tenía esta personalidad. Dios lo había escogido. Pablo, honestamente, sin darle más de lo que es, era una persona admirable. Pablo era un genio, una persona súper inteligente que Dios eligió porque así a Dios le pareció bien y lo envió. Fíjate, yo no sé si lo puse aquí o en el otro estudio, pero es bien tarde, pero ahí le va. Dios quiso que Pablo no tuviera instrucción de los apóstoles, porque si no, entonces, ¿cómo los apóstoles iban a oír a alguien más cuando estuvieran equivocados? Por eso nadie podemos ser absoluto. Todos tenemos la misma autoridad. Digamos que yo hago un error, fácilmente cualquiera de ustedes, como si nada, yo les aseguro que lo pueden hacer, porque me tienen confianza, vendrían y me decían, pastor, esto es pecado. Tiene que ser así.
Si yo estoy haciendo un pecado, si yo estoy haciendo algo que no es correcto, cualquiera de ustedes puede venir, porque no es yo la máxima autoridad. Es tu Señor y mi Señor. Y Él tiene una forma, una palabra. Y la palabra dice así. Y no podemos ni ustedes ni yo cruzarla y hacerla por un lado y hacer lo que queramos con ella, manipularla. No podemos. Tenemos todos que someternos a la verdad. Amén. Pablo, Dios lo escogió y lo edificó en el desierto. Y ahora Pablo se siente con la confianza de que ellos y él tienen el mismo Señor y la misma doctrina, y ahora está pasando un problema en Jerusalén y él tiene la confianza de ir a decirle a Pedro, Santiago y Juan, hay un problema aquí con ustedes, que ustedes están dejando pasar. Tenemos que erradicar a esas personas que están haciendo esto malo. Okay. Admirable Pablo. Pablo no es Dios, pero si no hubiera sido por la obediencia y carácter de Pablo, los cristianos hubiéramos sido simplemente una rama más del judaísmo. Esto era exactamente lo que estaba pasando allá, y de eso Dios nos libró, sacando a Pablo desde antes del grupo de los apóstoles para ser instruido él en el desierto. La gloria para Dios, pero apreciamos al hombre fiel y obediente que fue Pablo. Amén. Y a cada uno de nosotros que seamos pues obedientes así. Versículo 2 dice, pero subí según una revelación para no correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Entonces fue y les dijo, esto es lo que predico. Obviamente ellos cuando lo escucharon dijeron, no tenemos ningún problema, Pablo, eso es lo que predicamos también nosotros. Una de las más grandes luchas que Pablo peleó durante toda su vida fue probar que Jesucristo, ya resucitado, le instruyó y le dio su apostolado. Sí, en todas sus cartas vemos esta clase de lucha que tiene Pablo diciendo, yo soy apóstol de Jesucristo, Él me instruyó, Él me envió, yo tengo el evangelio que Él me dio, yo también soy apóstol. Esto fue útil en gran manera a la iglesia en Jerusalén, porque aquí estaba un hombre que ellos no instruyeron y que es apóstol como ellos, pero independiente de ellos. Para poder venir y decirles a los 12 que estaban dejando crecer una falsa doctrina, una falsa enseñanza. Solo Pablo, por plan divino, pudo hacer tal cosa. Veremos qué resulta cuando uno de Dios habla con otro de Dios. Eso es muy importante porque esta es la iglesia. Tenemos que entenderle de alguna forma. La iglesia de Dios no es condescendiente o no abarca lo que sea, si no cree en lo que sea. Todos tenemos una forma de doctrina, tenemos un camino, una mira y tenemos una meta donde llegar. Entonces, si estamos congregándonos y alguien no está yendo a la misma meta, entonces el mismo cuerpo tiene que decirle, no, acá es acá, no es para allá, es para acá. Y si aquel dice, no, es que yo ya sé y a mí yo ya hablé con fulano y con mangano y me dice que para acá es, entonces la iglesia, si una vez que ya se aleja demasiado, ya no puede hacer nada, tienen que, pero lo que digo es que no pueden nomás, cada quien dice por su lado, no estamos en el tiempo de los jueces, que cada quien hace lo que su corazón diga. Estamos en donde nosotros todos tenemos la Biblia, un mensaje, tenemos el Espíritu Santo y tenemos una meta. Y juntos todos hay que apoyarnos para ir todos juntos a esa meta. Y esa meta es la salvación que ya tenemos ahorita mismo, mantenerla con temor y temblor. Amén. Pablo dijo, mi doctrina es igual que la doctrina de ustedes. Sí somos independientes de cada uno, pero estamos más unidos que nadie en el mundo. Y eso me encanta. Pablo habla de su libertad, habla de su independencia, pero aún está mucho más unido que las personas que están dentro de un solo cuerpo. Porque Pablo habla del evangelio que une el corazón y la vida eterna de cada uno de nosotros. O sea, no hay ninguna diferencia entre ellos. Los judaizantes querían que fueran circuncidados, los nuevos creyentes. Pero la circuncisión que Dios ordenó tiene como principal aspecto la unidad. No realmente el rito, pero el ser uno con Dios. Sí, esta idea de la circuncisión siempre ha sido la misma. Dios nunca la ha cambiado. Dios todavía exige la circuncisión espiritual de la que siempre Él habló. Los hombres la hicimos un rito. Sí, los hombres hicimos este gran problema. Ahí te va, voy a explicar eso. Pablo dijo todo esto en privado, pues en el concilio expondrá que esta circuncisión que estos farsantes quieren imponer físicamente
es solamente la unidad espiritual de la que Dios habla. En Jesús, ahí te va, Deuteronomio 10:16. ¿Qué significaba la circuncisión antes? Eso es en el Antiguo Testamento. Dice, pues el prepucio de vuestro corazón no endurezca, a ver, otra vez. Pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Prepucio, ¿cómo se llama eso? Sí, prepucio del corazón. Esto anuncia una circuncisión espiritual. No el prepucio de la carne, sí, que se quitaba para circuncisión. Sí, Dios dice, no el físico, pero el del corazón. Colosenses explica, Colosenses 2:11, dice, en él también, esto es en Jesús también, fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, no física, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Eso sería, y ojalá lo entendamos, quitar la carne. Dios quiere lo entendamos. Si nosotros quitamos la carne de nuestras vidas, el pecado, el mundo, entonces quedamos circuncidados en Cristo Jesús, hombre o mujer. Esto es lo que Dios quería, lo que siempre ha querido, que el hombre abandone el mundo y se entregue y sea el grupo de Cristo en él, como dice aquí, otra vez lo voy a decir, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Así de sencillo y así de claro. Los judíos que querían imponer el rito de la circuncisión le estaban cerrando completo, porque el grupo de Cristo ya hemos sido circuncidados el día que nacimos de nuevo. Tenemos una nueva vida. Pablo, por revelación del Espíritu Santo, predica salvación por gracia a los no judíos. Y en esto mismo quiere defender ante los judaizantes. ¿Sí? Para comenzar, Pablo está hablando de la salvación a los no judíos, los cuales no estaban obligados a tener circuncisión o nada, porque no eran judíos. Entonces Pablo dijo, yo ya les llevé a Cristo y también son circuncidados en Cristo espiritualmente. No hay ningún problema, igual que ellos somos salvos por la gracia de Dios sin tener que ver con ningún rito. Eso fue Pablo, eso fue lo que dijo. Es exactamente, digamos que en resumen, esto fue lo que Pablo fue decirle a Pedro, Santiago y a Juan. Esto tenemos que hacerlo claro en la iglesia. Los judaizantes están cerrados, quieren una circuncisión física, lo cual es un rito, lo cual viene a ser un mérito propio, lo cual es contrario al evangelio. A Dios no le gusta eso, esto es antibíblico. Versículo 2 dice, no vino enviado por algún hombre, pero por Dios. Por revelación. Hechos 13:2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando. Esto es la revelación que Pablo recibió, porque también podemos confundirnos. ¿Qué clase de revelación recibió Pablo? Bueno, pues así está, es clarita en la Biblia. Dice, mientras estos, otra vez, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Sí? Y luego fue cuando los enviaron a Jerusalén. Sí, porque ahora él tenía una cosa que hacer. Sí, cuando uno tiene revelación, le aseguro que usted ha tenido muchas revelaciones. Simplemente nos hace falta esta fe normal, sí, para saber que esto es de Dios. Sí, cuando el Señor me llamó al ministerio, no sabíamos, mi esposa y yo no sabíamos qué estaba sucediendo. Sí, nada más se estaban acomodando las cosas para que me quedara aquí, digamos, a predicar el evangelio. Sí, y mi esposa a llevar toda esta carga que ahora lleva. Sí, pero no sabíamos y no entendíamos. Gracias a Dios el Señor nos guió y esta revelación cada día fue más normal y más normal hasta que ya un día sabemos fue de Dios. Sí, y yo le voy a decir que usted puede decir que fue de Dios. Y cómo es que Dios le ha revelado el camino a donde está ahorita. Tiene que ver el día de ayer. Y lo que pasó en el día de ayer, usted tiene que asegurarse y decir, esto fue de Dios. Porque sucedió. Tenemos que tener esta fe. No podemos decir, lo de ayer fue casualidad, a ver si Dios me escucha hoy. ¿Se entendió eso? No, lo que va pasando en la vida del cristiano es un plan divino. Especialmente lo que ya sucedió, exactamente esa fue la voluntad de Dios. No, pero me fue muy mal ayer. Pues esa fue la voluntad de Dios. Para que aprendas algo, tienes que saber, no por qué Dios, sino para qué Dios. Si tenemos que ir enfocados, lo que Dios hace es bueno, siempre, siempre. Ay, teníamos comunión, ¿verdad? Conclusión final. Bueno, yo puse acá, no correr en vano significa que Juan, Santiago y Pedro corrieran igual que Pablo, crean igual y apoyen a Pablo en predicar el evangelio por gracia de Dios
para judíos y para no judíos, para circuncisos y para no circuncisos. La gracia de Dios alcanza para todos. Conclusión final, los hermanos, si quieren pasar con los elementos de comunión. Dice, el evangelio, pongan atención acá porque aquí vamos a cerrar. Dice, en una pregunta que le voy a hacer a ustedes, me tienen que contestar. ¿El evangelio de Pablo es de Pablo? ¿El evangelio de Pedro es de Pedro? ¿El evangelio de tal iglesia es de la iglesia? ¿De quién es el evangelio? Sí, de ninguna congregación o denominación es el evangelio. El evangelio es de Cristo. La verdad es de Cristo. El evangelio es la verdad de salvación, es la buena noticia de salvación para todo aquel que crea. Y viene de parte de Dios, no viene de parte de ningún hombre o de la iglesia. La doctrina de Calvary Chapel o de Capilla Calvario es el evangelio, pero de ahí nació. Si nosotros predicamos el evangelio, como el evangelio no es de Pedro, tampoco es de Capilla Calvario. Nosotros juntos caminamos en el evangelio de Cristo. Y es bien importante que usted camine con un grupo que crea en el evangelio de Cristo. La mayor personalidad dentro de la congregación, no importa dónde estés, tiene que ser Jesús. Si no es Jesús el dueño de la doctrina, entonces estás yendo a una doctrina errada y estás corriendo en vano, como dijo Pablo acá. Tienes que estar caminando en la doctrina de la Biblia, en la doctrina de Cristo. Si tu denominación, si tu pastor no está caminando en la doctrina de Cristo, tienes que salir de allí y buscar un lugar donde se predique de la Biblia, porque todos nos sometemos a la verdad de la Biblia, a la verdad de Dios. Así de sencillo y así de claro. Todos unidos en la palabra de Dios, quien quiera que seas, unidad en el evangelio de Jesús. En Gálatas 5:4 dice, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificas. Eso significa cualquier persona que crea que puede justificarse o ser justificada, cualquier persona que crea que puede ser justificada por cualquier otra cosa que no sea la fe en Cristo Jesús, dice acá, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificas. Dice aquí, de la gracia habéis caído. Un verso tan terrible es este. De la gracia habéis caído. Cualquier persona que crea que hay otra forma de salvación, entonces no alcanzó la gracia de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Por fe en Cristo Jesús, en la verdad. Qué suave que la tenemos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice en 1 Corintios, versículo 11. Si quieren destapar su ¿se acuerdan que es bien facilito? Es fácil destapar el juguito, pero... Y luego el otro, ¿tienes que usar tus dientes o qué? La otra vez sí lo hice. Ok, ya me lo encontré. ¿Ya lo encontraron ustedes? ¿Desde cuándo da? Ok, ahí va. 1 Corintios 11. Ojalá que usted ya se haya pensado que hoy es el primer domingo del mes, ¿sí? Y que ya esté a cuentas con el Señor y que ya esté con su corazoncito listo para recibir esta comunión y para participar de este memorial que es el memorial de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, y ahora esté a gusto esperando su regreso, que es lo que la Biblia dice. Antes de comenzar, déjeme leer un versículo que tiene que ver pues con lo que estamos diciendo aquí, pero que tiene que ver con lo que quisiera que pasara, que este es capítulo 1 Corintios 11, y es en el versículo 28. Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Esto es, pruébese cada uno independientemente, pruébese, analícese, vea lo que ha sucedido en su mente, todos los problemas, todos los pecados, las envidias, los malos pensamientos,
tal vez las mentiras, tal vez los robos que haya hecho, que haya cometido, el pensamiento de adulterio, el deseo carnal que haya tenido, y arrepiéntase de eso. Vamos a tomar unos segunditos aquí, porque realmente, gracias a Dios, es todo lo que toma. Dios ve tu corazón y Él sabe quién eres y Él ya conoce todo lo que has hecho. Pero al momento que tú lo reconozcas, que te reconozcas fallo, que te reconozcas el que lo hizo, culpable, entonces Él viene y te perdona, porque eso es lo que Él hace ahorita que estamos en el tiempo de la gracia. Vamos a tener este memorial y la Biblia dice que te analices antes de tomar del pan y de la copa. Entonces, cierra tus ojitos porque es más fácil. Encuéntrate con Cristo Jesús que está frente a ti y pídele perdón. Dale gracias y dile que te fortalezca para no caer otra vez. Tú solito. Yo también lo voy a hacer. Aquí, 1 Corintios 11:23. Porque yo recibí del Señor. Me encanta que Pablo diga esto porque él no estaba allí la noche que Jesús murió. Imagínate, Pablo fue instruido en el desierto y oyó que Jesús dijo esto y esto me mata, me llena de gozo. Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Esto es, recuérdenlo. Recuerden lo que hizo. Jesús dice, recuerden lo que hice con mi cuerpo, que fue partido por ustedes. Jesús entregó su vida por rescate de la nuestra. Gracias, Jesús. Comamos, hermanos. Y habiendo dado gracias, dice en el versículo 24, no, perdón, en el 25, asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Qué palabra tan bella, tan bonita, y qué tan fuertes son. La copa, ¿sí? Este vaso representaba el nuevo pacto. ¿Sí? Este nuevo pacto quitaba el antiguo pacto. Obviamente cuando es un nuevo pacto había uno antiguo y ese antiguo era la ley. Sí, ahora tenemos el nuevo pacto que anuncia la gracia. Sí, que Él hace todo, Él cumple con todo. Y el que en Él crea frente a Dios es inocente. Ese es el nuevo pacto, su sangre, su muerte, el hecho de morir por nosotros en la cruz. Y luego subió al propiciatorio, como ya hemos dicho, esprayó la sangre con la que Él fue sacrificado y el Padre quedó complacido porque la esprayó en el propiciatorio de la misericordia, en el arca del testimonio que está en el cielo. ¿Sí? Y Dios nos aceptó el sacrificio que el sacerdote Jesús hizo, del mismo sacrificio que Jesús es. Y la sangre selló el pacto que nos hace aceptos, que nos da libertad de estar en la presencia de Dios para siempre, por la sangre de Cristo, la cual dice, hacer esto. Dice en la copa que es un nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Hermanos, tomemos. Gracias, Jesús.
Termina diciendo el 26, algo que nos debe llenar de gozo. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él regrese. Esto es, los hijos de Dios estamos esperando que Jesús regrese. Voy a dejarlos con esto. Si usted estaba viniendo, si usted es una persona que ha estado viniendo, que ha estado llegando a la iglesia del Señor, como ya dijimos hace ratito, ¿por qué no nos enfocamos y nos decidimos a caminar, a vivir ahora con el Señor de la iglesia? Amén. Vamos a alabarlo, un último canto. Los quiero mucho, que Dios los bendiga. Hasta el miércoles, si Dios quiere. Preciosa sangre se derramó. Oh, oh, oh. Preciosa sangre fluyó por amor. Oh, oh, oh. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Preciosa sangre que me purificó. Oh, 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 oh. Preciosa sangre que me transformó. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me sanó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me sanó. Hay poder en la sangre
fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por la cruz, por lo que hiciste y por la salvación que nos regalaste, Señor. Damos la gracia, Señor, la honra y la gloria este día, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los guarde y que estén con ustedes esta semana. Dios los bendiga.